Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro capítulo al aire, un capítulo más con uno de los grandes deportistas colombianos. Hoy no vamos a hablar ni de fútbol, ni de tenis, ni de baloncesto, ni de atletismo, ni de una de las disciplinas más reconocidas por todos. No, el personaje que vamos a tener a continuación es el mejor jugador de squash en la actualidad, no solo de Colombia, de Latinoamérica, número 14 del mundo. Veamos de quién se trata. Miguel Ángel Rodríguez Forero es la raqueta número 1 de squash en Colombia y uno de los grandes referentes en Latinoamérica. Actualmente es ranking 14 en el mundo. Desde los 4 años de edad conoció el mundo del squash gracias a su padre, Ángel Rodríguez, quien fue 13 años campeón de squash y es un pilar fundamental en su carrera. Por eso la primera dedicatoria de un triunfo fue para él. Miguel Ángel estudió en el Colegio Calasanz, en el que tuvo el gran apoyo del rector, quien le otorgaba los permisos necesarios para cumplir con sus entrenamientos y torneos nacionales e internacionales. Miguel Ángel suma 22 títulos internacionales, 30 finales, es triple campeón panamericano, medalla de plata en los World Games de la ciudad de Cali y se sigue preparando para llegar al top 8 del squash de élite. Miguel Ángel Rodríguez es nuestro invitado en Casale al Aire. Bueno, Miguel Ángel Rodríguez, bienvenido a este programa y cuéntenos, ¿qué fue más difícil? ¿Que en la casa lo apoyaran o que el rector del Calasanz le diera permisos y le hiciera cuarto para que se dedicara a entrenar squash además? Porque uno va a ser futbolista y no jugar squash. Así es, yo creo que eso fue más difícil. Sin embargo, tuve un apoyo bastante importante en el colegio. Casi siempre cuando salía a competir por fuera y me perdía 3 o 4 exámenes, me ayudaba el profesor con solo un trabajo para recuperar ese examen. Pero ya al final de terminar el año semestralizaron 10º y 11 y el padre dijo, no, perdí 2 meses. Cuando estaba en 11 perdí 2 meses solamente cuando estaba compitiendo y el padre dijo, no podemos dejarte ir del colegio así tan débil, tienes que repetir otro semestre. Oh, Sí. bueno, pero igual lo ayudaron. Igual fue la ayuda desde que empecé, desde muy Sí. chiquito, en infantil. Fue muy importante, todos los profesores sabían de mi disciplina, de mi profesión y siempre pues muy agradecido con ellos. Y eso, Miguel Ángel, que el Calasanz es un colegio reconocido, entre otras cosas muy buenas, por los deportes, ¿no? Siempre han apoyado, han tenido buenos equipos de fútbol, de básquet, de voleibol, pero este tipo de deportes quedaron gringos los tipos, ¿o qué? Sí, así es, pero ellos vieron que yo poco a poco iba teniendo resultados no solo a nivel nacional en la etapa junior, sino a nivel internacional en la selección mayores. Y quiero que vieron en mí una figura importante como imagen del colegio y Claro. eso fue fundamental. Un ejemplo a seguir en momentos en los que pues poca gente se dedica al deporte. Eso Exacto. fue difícil porque es que pues además, bueno, digamos que a una mujer, entre comillas, le queda un poco más fácil, pero es que en el colegio la cosa es de, ¿no? Fiestica y la cosa. Sí, Y usted dedicado al deporte. sí, así es uno de los sacrificios que uno como deportista profesional tiene que hacer y pues yo no viví esa etapa de mis 14 a mis 17 años de salir los fines de semana a rumbear con mis amigos y los pocos amigos que tuve pues eran conscientes que era deportista, entonces sabían que yo no podía salir un fin de semana, nunca me llamaban y siempre era enfocado 100% en el entrenamiento. ¿Siente que le hizo falta? No, No, para nada. O sea, Para usted nada. dice, igual, etapa que no quiero chulear. O sea, sencillamente, ¿en su casa hay gente rumbera? no, todos somos deportistas. Mi papá fue el que me inició en el deporte, fue campeón durante 11 años y pues yo siempre le acompañaba a los torneos y él vio potencial en mí. Y mi mamá, que es entrenadora personal, tecnóloga deportiva, también pues es una familia muy ¿Y completa. su hermana? Mi hermana se graduó de psicología, Sí. pero ahorita está en Bucaramanga, era la única de la familia que no hizo Ya. mucho deporte, pero ahorita hace un año empezó a jugar squash, empezó bueno. la goma, sí. ¿Está arrancando? Sí. No, pues claro, ¿ves? Sí. ¿Y hace psicología deportiva de casualidad? No, ese no es su rama, no. Bueno, la familia de deportistas está Sí, bien. sí, bueno. A propósito, bueno, ya hablaremos del tema mental, que no sé si en squash es tan importante como en tenis, pero remontémonos a los primeros años, porque pues normalmente entre squash y tenis, pues tenis. ¿Qué pasó? No, yo creo que fue por mi papá, seguramente. Él empezó a jugar tenis, pero a sus 18 años empezó a jugar squash. Pero seguramente si él hubiera seguido la carrera de tenis, seguramente yo estuviera jugando el día con Roger Federer, ¿no? Claro. O con Djokovic, que hubiera sido uno de los sueños que me hubiera gustado tener. Pero no, yo creo que esa parte yo mismo la empecé
a ver, a medida que fui ganando torneos nacionales e infantiles, el deporte ya no era un hobby, sino se volvió una pasión para mí. Ajá. Y poco a poco como que dije, no, yo quiero figurar a nivel internacional y yo quiero ser uno de los mejores. Y creo que el entrenamiento y esa consistencia y esa disciplina, ese compromiso que tenía con el deporte me llegó a llevar donde estoy en este momento. Claro, pero su papá se dedicaba al squash como fórmula de vida o era su buen. Sí, él es profesional, primer profesional de squash. Yo creo él fue el que inició el deporte aquí en Colombia porque solamente en Uniclub hace mucho tiempo existían esas canchas Uniclub en la 80. Sí, Sí, allá en entonces Boyacá. después lo llamaron a trabajar a Cali y él llevó mucha gente que No, estaba pero, jugando ¿él tenis. trajo las canchas, él las puso ahí? No, Uniclub, Sí. el de Unicentro. Ah, Uniclub es de Unicentro. Sí, ahí habían como 2 o 3 canchas y Sí. un bar. Claro, sí. Y después lo llamaron para Cali y después se trajo unos tenistas y los metió en el grupo de squash. Y poco a poco así fue creciendo el squash, ¿Y él a él volvió a cómo se le ocurrió Bogotá. traer el squash? No, empezó a meter más gente, o sea, de tenistas que de pronto por mal tiempo, ay, ¿ahora qué Claro. voy a hacer? No, camine, venga, le muestro un nuevo deporte. Claro, pero antes de eso, ¿él de dónde descubrió el squash y cómo lo trae? En épocas en que, ojo, no había internet, celulares, nada de esas vainas. Él terminó la etapa del tenis y lo llamaron a trabajar ahí. Y él empezó a jugar y poco a poco él empezó también a rendir y a viajar. Él no tuvo el mismo recorrido que tengo en este momento. Él viajó mucho a nivel suramericano. Claro, que tuvo que empezar a buscar rivales. pues, Exactamente. Para jugar. Lo primero era buscar con quién Es- jugar. Y poco a poco, sí, nacieron jugadores de diferentes clubes y él tuvo con quién entrenar. Y de esa forma, pues el squash empezó a crecer, empezaron a hacer más, no solo canchas de tenis en los clubes privados, sino canchas de squash también. Ajá. Y después se formó la federación y empezaron a involucrarse más pelados también. Pero bueno, pues, su papá debe sentirse muy orgulloso porque hoy en día no hay edificio nuevo que no tenga cancha de Sí. squash. Sí, así es. Ojo. Eso es muy importante, yo creo que para el squash porque está en crecimiento y eso también yo creo que ayuda a masificar el deporte. Y no solo eso, yo creo que la primera ciudad que hizo un complejo público de squash fue Medellín, en María Luisa Calle. Sí. Y pues Bogotá tenemos el 80% de los squashistas están aquí en Bogotá. Ajá. Entonces, gracias a no solamente a mis resultados, sino a los resultados que han tenido los jugadores junior a nivel internacional, vamos a tener un complejo aquí en el Salitre, cerca Qué del Salitre. bueno. El líder y ya está por público. inaugurar. Qué bueno, que no sea privado, Con sino que 5 sea o verdad. 6 canchas. Y no es un deporte muy caro, ¿no? No, solamente se requiere unos tenis de goma, no pueden ser de suela negra. Para una raqueta, obviamente no tiene que ser profesional, pero el costo de una raqueta promedio es de 150 a 200. Más baratas que la de tenis. Exactamente. Eso. La bolita negra, que vale unos 12, 15 mil pesos y se puede jugar a cualquier hora del día. Y buen estado físico. Pocas lesiones también. Es Las pantorrillas, ¿no? de pronto las rodillas y los tobillos, pero es importante obviamente el calentamiento antes y después. Claro, y estirar. Y esto, Como en todos los deportes, como al en todos final. los deportes. Vea, pero entonces su papá, que es el fundador del squash en Colombia, que es, no es poca cosa, pero entonces usted creció entre raquetas de squash y pelotas de squash en la casa. Exactamente, sí. Y entonces yo cogí la primera raqueta a mis 3 años. La raqueta era más grande que yo. Y yo empezaba a coger la raqueta y arrastrar una bola, así como jugando hockey. Sí. Y pues yo siempre acompañaba a mis papás. A mi papá, él jugaba, sacaba el partido o un game, porque el squash juega 3 games. Sí. Y yo me metía ahí a jugar. Y toda la gente que ahorita de su edad me decía, no, pues yo lo conocí a usted chiquitico, de 5 años, cachetón, con su cadena hasta aquí. Entonces, mi papá ya a los 6, 7 años, él me dijo, mira, la raqueta se coge así, se golpea así, y él vio que tenía bastante facilidad y motricidad. Y a los 8 años jugué mi primer torneo nacional en el Club Choquenzá, categoría menores de 10. Lo gané. Entonces, ese fue yo creo que un buen inicio. Posteriormente viajé a Cali, también gané, y mi primer torneo internacional fue en Canadá, en el Canadian Junior Open. Tenía 10 años, categoría menores de 11. Habían jugadores de todas partes, en un cuadro de 64 jugadores. Y también quedé campeón de ese torneo. ¿Y a todo eso lo acompaña su papá? En la etapa junior, sí, tuve la oportunidad Lo de que era en Colombia. lo que era en Colombia y algunos torneos internacionales, pero ya después empecé a viajar mucho a mis 15 años, Claro, ya solo. ya solo, sí. Pero espera, antes de ir hasta allá, el squash tiene un poquito más de contacto que el tenis. El corazón. Sí, porque uno pelea por el espacio. Claro. En tenis, uno está al otro lado, Sí. tenis de mesa igual, badminton. Sí. No, en squash el que gana el Es el espacio. único que no hay deporte de oponente. raqueta que uno está peleando por el espacio. Claro. ¿Y eso genera fricciones con los rivales ya Sí. a nivel profesional? Sí, existe cuando un jugador golpea una bola y yo no, y él no me deja pasar, Sí.
Sí. Es LED, se repite la bola. Pero si él golpea y la bola está muy cerca de él y hay peligro que yo le golpee, le pegue con la raqueta, es punto para mí. Pero eso ya lo deciden los árbitros. Claro. Hay 3 referees internacionales en la cancha, en las graderías, y ellos deciden qué es. Pero Claro. siempre existen, hay unos muy mañosos que bloquean, que no dejan uno ir a la bola. Claro. Sí, es muy complicado. Es decir, no es tan caballeroso como el tenis. Es decir, No. puede ser caballeroso, pero se presta para muchas de esas Sí, cosas, ¿no? Exactamente. Bueno, un poco más del deporte. Cuando usted ve tenis por televisión, que lo pasan muchas veces, cuando era niño, no decía, pero ¿por qué squash y no tenis, que es un poquito más popular? O no hubo nada que lo sacara de ahí. Sí, pues uno siempre se hacía esa pregunta, pero obviamente el tenis maneja mucha gente, o sea, el público es muy grande, 10 veces más. Primero por el tamaño de la cancha y porque lo televisan, entonces yo creo que eso es importante. Claro. Ese es el problema que ahorita estamos teniendo y eso lo está mejorando la parte de televisión y de internet pese a squashtv.com, que transmite todos los partidos y todos los torneos internacionales grandes, porque la bola es muy pequeña. Sí. Entonces, pues a esa distancia, digamos, Fácil de ver. es fácil Con de ver. la tecnología HD va a ser más fácil, por ejemplo. Sí, pero en un escenario puede caber más o menos, pueden caber 1.200, 2.000 personas para un torneo. Pero siempre es como que la falencia como que tiene el squash, porque no es muy... Muy televisivo. Sí, exactamente. Ok. Ya venimos para hablar de squash y para hablar de los logros de Miguel Ángel Rodríguez, nuestra raqueta número 1, pero más allá de eso, el mejor latinoamericano y número 14 del mundo. Imagínense ustedes que en su profesión o en su actividad, nada más por delante, tuvieran en todo el mundo a 13 personas. Ya venimos.